Hola, ¿qué tal? Soy Ger de oportunidades.com y hoy vamos a hacer una pequeña previsión y un breve tutorial sobre uno de los productos que más me ha gustado y llamado la atención de estos últimos meses. Se trata de los clones del ZNA con chip de 30 vatios del fabricante Wotofo. Lo estuve anunciando durante meses en su etapa de elaboración, digamos, de producción, y finalmente me he podido hacer con una muestra de uno de ellos. A modo de conclusión breve para empezar el vídeo, he de decir que estoy completamente satisfecho con este producto. Es otro de mis mods electrónicos de cabecera y prácticamente me lo llevo a absolutamente todas partes. Por construcción, tamaño, funcionamiento, potencia, es un mod que le doy una calificación prácticamente de 10. Tiene un pequeño pero que os lo estaré contando al final del vídeo. Así que nada, esta es la presentación del Wotofo AMOD ZNA30. Viene en una cajita de plástico, cajita de cartón, en la que dentro nos encontramos el ZNA. En este caso es un ZNA de color negro, ya que lo tenéis disponible en distintos acabados, metálico, de cobre, en negro, como es este caso. Encontramos dentro de este pequeño envoltorio con el ZNA de Wotofo. Realmente esto que acabo de hacer lo he hecho simplemente a efectos de ver cómo nos llega el producto, ya que, como bien os he dicho, llevo usando este mod durante alrededor de un mes, incluso un poco más. Aún así no he querido ni quitarle las pegatinas ni nada a espera de poder hacer esta video revisión. Bueno, en este caso se trata del ZNA con el tubo, digamos con la sección tubular para baterías 18500, ya que también está disponible una versión, está disponible con la versión tubular 18650, con lo que quedaría ligeramente más abajo, quedaría un poco más largo, digamos, toda la sección del tubo del mod. Aquí estamos trabajando con una batería FS Purple 18500. Y prácticamente esto es todo. Haciendo una prueba de manos, pues podemos ver que es bastante portable, pequeño, discreto. Peso anda ni muy liviano ni muy pesado, de hecho tiene un peso bastante agradable. A grosso modo, los pulsadores muy cómodos de utilizar, tanto para incrementar como reducir potencia, al igual que el pulsador principal. Cuenta con el pin 510 ajustable. Y ojo, es de rosca invertida, es decir, para sacarlo hay que girar en sentido las manecillas del reloj. En una primera instancia estaba intentando apretarlo, estaba intentando elevar el pin, y lo estaba haciendo en el sentido inverso, y por tanto veía que no atascaba, que estaba atascado. Pensaba que de alguna manera estaba dañado, pero luego poniéndole un poco de cabeza me di cuenta que simplemente había que girarlo en el sentido contrario. Muy buen dato, ya que me va a permitir y me ha permitido poder acoplar distintos tipos de atomizadores sin tener que estar modificándolo en el propio atomizador. En cuanto a la electrónica de este Wotofo AMOD ZNA30, cuenta con el chip, según tengo entendido, del fabricante Yiji, concretamente el SX330, y la verdad es que es un chip que ha dado bastante buenos resultados. Tiene una pequeña limitación, y a esto era lo que iba del pero que le doy en este mod, y es que sí que he notado que las baterías se cortan, digamos, nos empieza a avisar de que hay que reemplazar la batería cuando el estado de carga está en los 3,7, 3,6 voltios, mientras que, por ejemplo, en otros mods de estas mismas características, mods electrónicos con el chip, la réplica del DNA30, pues nos permite vapear hasta incluso 3,2, 3,4 voltios, 3,3 voltios. Es una cuestión que me llamó la atención, ya que en gran medida reduce, digamos, la autonomía de funcionamiento de nuestro aparato. En todo caso, probablemente lo hagan de esta manera para que todo el voltaje de salida, toda la potencia de salida que nos esté ofreciendo el chip la haga de manera estable, y una vez se dé cuenta que ya no lo va a hacer de manera estable y regular, pues directamente nos dice: hey, por favor, cambie la batería para que tu experiencia de vapeo sea la óptima. En este caso, es una limitación, entre comillas, puede ser una ventaja, puede ser una limitación, dependiendo de cómo la veamos. En mi caso ya me he acostumbrado, al principio me llamó la atención la corta
vida de la batería, pero se debía a este tipo, bueno, a este mecanismo interno que tiene de seguridad el propio chip. Bueno, es un mod que cuenta con 3 pulsadores. Por un lado tenemos el disparador para activar el mecanismo y por otro lado 2 pulsadores para incrementar y reducir la potencia. En este sentido también he de mencionar que están invertidos, en el sentido de que por lo general en otros chips el pulsador del lado derecho, si lo miramos, el pulsador del lado derecho sería el pulsador para incrementar potencia y el otro sería para reducir la potencia. En este caso es a la inversa. El pulsador izquierdo es el de incrementar potencia y el derecho es el de reducir potencia. Un dato nimio, pero vale la pena bueno, tenerlo en consideración. Ok, vamos a pasar al plano cercano para ver con detalle el ZNA de Wotofo, el AMOD ZNA 30. Muy bien, pues aquí tenemos el mod al detalle. Vamos primeramente a verlo por cada uno de sus lados. Destacar el frontal, que es donde se encuentran los pulsadores y la pantalla con, bueno, el chip con la pantalla donde se nos mostrará toda la información relevante de nuestro vapeo. Se incluye el voltaje, los vatios a los que vamos a vapear, el voltaje de salida, los ohmios y el estado de carga de nuestra batería. Si continuamos hacia el otro lado, nos vamos a encontrar esta pequeña pegatina en la que nos indican que por favor tengamos cuidado y introduzcamos la batería de manera correcta para evitar dañar el chip. En ese sentido, el polo positivo iría arriba, el polo negativo iría debajo. En la parte inferior nos encontramos con una tapa roscada para introducir nuestra batería 18500 en este caso, ya que la sección del tubo es para baterías 18500. En la parte superior nos encontramos con el pin 510 regulable, con un pequeño tornillín, pieza que además es extraíble, pudiendo limpiar absolutamente todos los contactos de nuestro mod. Aquí podemos ver la pieza del cabezal al completo. Y tanto esta pieza se puede prolongar hacia abajo como la rosca interna se podría, bueno, extender hacia arriba o reducir hacia abajo. Ok, vamos a quitar esta pequeña pegatina para poder desensamblar al completo el mod. Esta superficie, pues bueno, con un poco de alcohol puede salir perfectamente. Podemos ver que el acabado en este caso es un acabado negro metalizado. Tras cerca de un mes de uso se pueden observar estas pequeñas marcas en las que la pintura se ha ido pues cayendo. Ok, veamos todas las partes que componen este mod. Empecemos desde la parte inferior. Si desenroscamos la tapa inferior nos vamos a encontrar con la base de la batería, en la que cuenta con un orificio de ventilación y una terminación con muelle, al parecer en cobre. Vamos a retirar el tubo de la sección central, en este caso 18500. Todas las roscas van bastante fluidas. Podéis y tenéis disponible el mod tanto en versión 18500 como 18650. Por último, podemos retirar la tapa superior, en donde nos encontraremos, como hemos visto antes, la rosca regulable por arriba y por debajo. Y con esto nos quedamos. Este es el mecanismo dentro de esta pieza en forma de L. Es donde se encuentra alojada toda la electrónica del Wotofo AMOD ZNA 30. Un dato interesante a tener en consideración es este pequeño pin regulable del polo positivo de la batería, que nos va a permitir utilizar tanto baterías con como sin tetón. Gran detalle que han tenido los muchachos de Wotofo, al diseñar esta réplica del ZNA. Bueno, para ensamblarlo, he de decir que todas las roscas van bastante fluidas, ninguna se queda atascada.
todo va como la seda. En algunos otros mods, pues la verdad esto al final se vuelve un suplicio. En este caso todo va muy bien. Voy a aprovechar la ocasión para incluir una batería Fest Purple 18500, dado que son mods con una alta salida de potencia. Es recomendable utilizar baterías que nos ofrezcan cierto margen de seguridad en amperaje, como pueden ser estas Fest. Ok, vamos a acoplarle un atomizador de ripeo a 0,9 ohmios para ver qué tal se desenvuelve. Bueno, como primera medida podemos observar que la integración ATO-MOD es perfecta gracias a su pin regulable. Por el otro lado, cuando activamos el pulsador, primero se nos muestra el mensaje de 30 vatios para posteriormente aparecer información en la pantalla sobre nuestro atomizador. Podemos comprobar que la lectura del atomizador es correcta o por lo menos coincidente con el lector de atomizador que usé previamente, 0,9 ohmios. Y bueno, básicamente, como os he dicho anteriormente, esta es la versión de 30 vatios. En este momento, de hecho, ya tenéis la versión de 50 vatios disponible. Iría desde los 7 hasta los 30. El incremento, fijaros, a diferencia de otros chips DNA30, a medida que voy subiendo el bataje, me va a ir indicando cuál es el correspondiente valor de voltaje de salida. Para este caso, vamos a dejar presionado el pulsador y podemos ir viendo cómo progresivamente está subiendo también el contador de voltios. Vemos que pasa por los 25 para finalmente llegar a los 30 voltios. El funcionamiento no tiene ningún misterio. Pulsador para activar el mod, pulsador para incrementar potencia, pulsador para reducir potencia. Si mantenemos presionado bajará a más velocidad, soltamos, se mantiene, y poco más. Por otro lado, repasemos brevemente las características típicas de este mod, como son el bloqueo, el stealth mode, invertir pantalla, etc. Para acceder a estos menús, como ya os he comentado en varios tutoriales anteriores, simplemente hay que hundir 5 veces seguidas el disparador. Entramos al lock mode, al modo de bloqueo. Si ahora mantengo presionado incrementar potencia y el pulsador, vamos a entrar primero left mode para cambiar a right mode, en donde veremos que la información en la pantalla se ha, digamos, invertido. Si queremos volver al estado normal, volvemos a presionar 5 veces, mantenemos la pulsación, al de 5 segundos nos indica right mode y al de 5 segundos más nos indicará left mode. ¿Vale? Desbloqueamos haciendo 5 pulsaciones seguidas. Y con eso, bueno, ahora está bloqueado. Hacemos 5 pulsaciones seguidas, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora ya quedaría el mod desbloqueado y podremos empezar a vapear. Por otro lado, tiene activa la opción de Stealth Mode, que básicamente viene a decir que podríamos hacer funcionar nuestro mod sin que se muestre información alguna en la pantalla. Para ello, volvemos a bloquear el mod, mantenemos una pulsación simultánea con el de reducir potencia. Nos vemos Normal Mode, Stealth Mode, soltamos. Desbloqueamos. Ahora, al hacer una pulsación, podemos observar que se está activando, pero no se muestra nada de información en la pantalla. Para volver a tener la información en la pantalla, lo volvemos a bloquear. Hacemos 5 clics, mantenemos pulsación continua, Stealth Mode, Normal Mode, soltamos. Desbloqueamos y volvemos a tener nuestro mod completamente operativo. Bueno, vamos a hacer una comprobación del voltaje de salida de este mod para ver si coincide con lo que se supone que debería dar de acuerdo a una calculadora de ohms. De antemano os digo que ya que lo especifica el fabricante, el voltaje mínimo de salida de este aparato es de 3,4 voltios. Por lo tanto, a 7 vatios... Bueno, según una calculadora de ohmios, si utilizamos una resistencia de 0,9 con una potencia de 7 vatios, nos debería dar un voltaje de salida de 2,5 ohmios. En la propia pantalla del mod nos aparece 2,5 vatios, es correcta la medición. Vamos a comprobar si realmente lo está dando. Pero podemos observar que nos está dando 3,4, tal como os había comentado anteriormente. Vamos a subir la potencia
a unos 15 vatios, por ejemplo. Bueno, unos 12 vatios, que sería una medida estándar para claromizadores tipo ProTank, qué resultados nos ofrece. De esta manera, 0,9 ohmios a 12 vatios nos debe dar 3,2, por la misma regla de 3 nos va a volver a marcar 3,4, a pesar de que en este apartado nos diga que debería dar eso. Aquí dice 3,28, bueno, aquí dice 3,3. Nos va a dar 3,4 en ese apartado, pulsamos y efectivamente 3,4. Probablemente cuando entremos en el rango de los 15 vatios es cuando empecemos a tener ya una respuesta bastante regulada. Para ello comprobamos, vamos a 15 vatios, nos debería dar 3,67 voltios. Vamos a hacer la pulsación, aquí nos dice 3,7, redondea a la siguiente décima. Y ahí tenemos 3,64. 3,64, como vemos es una pulsación bastante estable en la que los números no están bailando ni cambiando. 3,64 todas las veces. Vamos a incrementar la potencia hasta los 20 vatios. Nos indica 4,3. Vamos a ver qué nos dice la calculadora de ohmios. Okay, la calculadora de ohmios nos arroja que a 0,9 a 20 vatios nos debe dar un voltaje de 4,2. El mod nos indica que nos va a dar un voltaje de 4,3. Vamos a ver realmente cuánto nos está dando. Y nos está dando 4,2. 4,21. Bastante cercano. Esa pérdida se puede deber pues bueno, a la propia conductividad, incluso al propio chip del medidor del voltómetro que estoy utilizando. O sea que es una medición bastante cercana y real a lo que debería ser. Vamos a ir directamente hacia los 30 vatios a ver qué tal se desenvuelve en su máxima potencia y a ver si realmente nos está ofreciendo el voltaje de salida que nos debe estar ofreciendo. En este caso, a 30 vatios, bueno, vamos a repetir aquí, calculadora de ohmios, 30 vatios, 0,9 a 30 vatios nos debería dar 5,19 voltios. Aquí nos marca 5,3 voltios. Vamos a disparar y ver realmente cuánto nos está ofreciendo. Y nos ofrece 5,1 voltios tal como indica la calculadora de ohmios. En este sentido, bueno, no voy a hacer las mediciones aquí en directo con otro tipo de resistencias de 1, 2 o 3 ohmios, pero os puedo decir que las mediciones son bastante cercanas a lo que en teoría debería dar de acuerdo a una calculadora de ohmios. Es uno de los chips más estables que he tenido hasta el momento del fabricante Gigi, o bueno, sí, Gigi e-Cigar. Ok, como conclusión, la verdad es que este mod me ha encantado. El tamaño es perfecto, muy manejable, peso, materiales, la electrónica impresionante, prácticamente todos los valores los clava. La limitación para no entregar menos potencia, pero ya la sabemos de antemano, llega a todas las potencias altas, que es lo que prácticamente nos preocupa en mayor medida. Todo cosas positivas. El único pero que le puedo llegar a sacar al Wotofo ZNA A-Mod 30 vatios es el tema relacionado con la duración de la batería, que puede ser una deficiencia o una virtud en función de cómo lo veamos. En cualquier caso, una vez llegado a los 3,7 voltios de estado de carga de la batería, nos va a empezar a indicar en la pantalla check battery o replace battery, probablemente es check battery, que significa comprobar la batería. En ese momento es hora de cambiar una batería por otra nueva y empezar a seguir disfrutando. Por todo lo demás, tiene una potencia bastante estable desde los 4,2 voltios en el estado de máxima carga de la batería hasta los 3,7 voltios en el estado de mínima carga de la batería. Por todo lo demás, pues nada, os lo recomiendo mucho. Es uno de los mejores productos que he recibido en los últimos meses, con diferencia frente a otras propuestas. Me ha encantado, os lo recomiendo. Tenéis muchas tiendas que están comercializando este producto a nivel nacional y si no, pues podéis contactar directamente con el fabricante Wotofo para poder hacerse con uno de estos mods electrónicos. Nada, que sepáis también que ya está la versión de 50 vatios disponible, por lo tanto esta, que sigue siendo igual de potente y buena, va a tener un precio inferior. La guerra de la potencia no siempre significa que va a ser mejor. Yo prácticamente nunca llego a los 30 vatios y le doy cera y me parece ya excesivo todo el tema de los 180 vatios, que es potencia bruta sin ningún tipo de sentido. Por todo lo demás, pues nada más, esto fue gerdeoportunidades.com. Recordad que podéis suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en los perfiles de las redes sociales como Facebook,
Twitter, Instagram, Google Plus, etc. Así que nada, hasta otra.